Resolvamos nuestro primer ejercicio del tema de cantidad de movimiento. Acá el enunciado del problema me indica que un policía de 75 kilogramos está de pie en reposo sobre hielo sin fricción y dispara una bala de 8 gramos horizontalmente a 360 metros sobre segundo. La pregunta acá es, ¿con qué velocidad el policía se mueve sobre el hielo después de disparar la bala? ¿Sí? La pregunta es esa. Entonces lo que tenemos que hallar es la velocidad final con la que el policía va a moverse luego de haber disparado la bala, ¿sí? Antes de empezar a resolver ejercicios de cantidad de movimiento, vamos a explicar un poco de teoría para ir agilizando, ¿no?, la resolución de problemas acerca de este tema, ¿ok? Vayamos con la definición o la representación matemática de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento simplemente es igual a masa multiplicada por la velocidad. Ojo que la velocidad es una cantidad vectorial. Por lo tanto, si la velocidad es una cantidad vectorial, la cantidad de movimiento también lo es. ¿Ok? Entonces, la cantidad de movimiento, que es una variable física vectorial, va a tener la misma dirección, ¿no?, que el vector velocidad. ¿Sí? Ahora bien, como los ejercicios que vamos a desarrollar se van a desarrollar en una dimensión, prácticamente esta fórmula lo vamos a adecuar de esta forma, en donde la cantidad de movimiento es igual a la masa multiplicada por la velocidad. ¿Esto por qué? Porque los ejercicios que vamos a tratar solamente lo vamos a resolver en una dimensión, ¿sí? El tema correcto de la resolución de este tipo de ejercicios sería cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Porque el ejercicio se lo resuelve solamente en una dimensión. Y esta dimensión puede ser el eje X, el eje Y o el eje Z, dependiendo del tipo de problema que estemos estudiando, ¿ok? Ahora bien, esta cantidad de movimiento puede ser positiva o negativa, ¿sí? Positiva si es que el objeto que estamos estudiando se dirige hacia la derecha en el caso del eje X, ¿sí? En el caso del eje X, ojo. O puede ser negativa, la cantidad de movimiento puede ser negativa si es que el objeto que estamos estudiando se dirige hacia la izquierda. Ojo que este análisis es en el eje X, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de movimiento puede ser positivo si es que es a la derecha o negativo si es que el objeto se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Ese es el análisis que debemos tomar en cuenta para desarrollar ejercicios, ¿ok? Ahora, las unidades de la cantidad de movimiento son igual a kilogramo multiplicado por masa sobre segundo, o perdón, metros sobre segundo, ¿sí? Kilogramo por las unidades de masa y metros sobre segundo por las unidades de la velocidad o la rapidez, ¿sí? Nuevamente acá, por lo tanto, las unidades de la cantidad de movimiento son igual a kilogramo multiplicado por metro sobre segundo, ¿sí? Esas son las unidades de cantidad de movimiento. Ahora bien, acá vamos a tocar un segundo punto que se trata acerca del principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Y esta es representada mediante una ecuación que me indica que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? Esta ecuación de conservación de cantidad de movimiento es prácticamente similar, ¿no?, de forma física a la de conservación de energía, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay una conservación de algún tipo de variable física, que en este caso es la de cantidad de movimiento, ¿sí? Ahora, al igual que en ejercicios de conservación de energía, en acá también debemos dibujar tanto la situación inicial como la situación final, ¿ok? Me debo graficar esas dos situaciones para empezar a desarrollar el ejercicio como tal, ¿ok? Cualquier ejercicio, ¿sí? En cualquier ejercicio de cantidad de movimiento debo graficar mi situación inicial y debo graficar mi situación final, ¿sí? El gráfico también es clave en desarrollo de ejercicios del tema de cantidad de movimiento, ¿ok? Ahora acá tengo un enunciado. Los sentidos de los movimientos son importantes antes y después, ¿ok? O estamos hablando de la situación inicial y la situación final, ¿sí? Los sentidos de los movimientos son importantes. ¿A qué me refiero con eso? Con el signo con el cual vamos a representar la cantidad de movimiento de un objeto que estamos estudiando de manera determinada, ¿ok? Eso es lo que me indica este enunciado. Debemos conocer muy bien el movimiento, el sentido del movimiento de mi objeto o el objeto que estamos estudiando o el sistema,
¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que conocer, ¿no? Básicamente para resolver ejercicios de cantidad de movimiento, ¿ok? Solamente estamos haciendo acá la explicación necesaria para empezar a resolver problemas. Ahora bien, volviendo al problema, ¿sí? El ejercicio me pide hallar, ¿no?, la velocidad del policía cuando la bala ha sido disparada, ¿sí? Entonces yo tengo que graficar mi situación inicial y mi situación final. Por lo tanto, volviendo al problema, vamos a empezar a graficar, ¿sí? El gráfico es importante en la resolución de ejercicios de cantidad de movimiento, ¿ok? Por lo tanto, como primer punto, vamos a empezar a graficar. Ahora bien, tenemos que graficar tanto la situación inicial, ¿sí?, como mi situación final. Debemos graficar ambas situaciones. Situación final. En mi situación inicial, tanto el policía como la bala que va a ser disparada, se encuentran en reposo. El enunciado del problema claramente me indica, ¿no?, que el policía está de pie en reposo, ¿sí?, al igual que la bala de manera indirecta. Por lo tanto, vamos a graficar la situación inicial y lo vamos a representar mediante partículas, ¿ok? Esto para no hacer un buen dibujo. Entonces vamos a dibujar la situación inicial y lo vamos a representar mediante esta partícula, ¿sí?, a la cual va a representar el policía, y vamos a dibujar una pequeña esfera a la cual va a representar a la bala, ¿sí?, a la bala que va a ser disparada con una velocidad que el enunciado nos indica de 360 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en mi situación inicial? Las velocidades tanto del policía como la de la bala son iguales a 0, ¿sí? Vemos que la velocidad del policía, la velocidad inicial del policía es igual a 0, al igual que la velocidad inicial de la bala es también igual a 0, ¿sí? Y estamos indicando eso en los datos que hemos extraído de mi problema, ¿no? Tengo la masa del policía, tengo la velocidad inicial del policía, que en un instante inicial, como lo habíamos indicado, es 0, ¿sí? También tengo la masa de la bala, que es de 8 gramos, o 8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ojo que siempre los datos tienen que estar en el mismo sistema de unidades, ¿ok? Y también tenemos la velocidad inicial de la bala, que en este caso es igual a 0 metros sobre segundo. Por lo tanto, la situación inicial es esa. ¿Qué pasa en mi situación final? En mi situación final, la bala ya ha sido disparada, ¿sí? Y el policía prácticamente va a ir recorriendo hacia atrás, ¿no? Esto por lógica, ¿ok? Hay que tener un poco de imaginación hacia qué lado se va a empezar a mover el policía luego de haber disparado la bala, ¿sí? Ese un poco de imaginación para empezar a graficar la situación final. El enunciado del problema me indica que la bala está siendo disparada con una velocidad final de 360 metros sobre segundo, ¿ok? Ahora el policía, y habíamos indicado acá, que se dirige hacia la derecha, o perdón, hacia la izquierda, con una velocidad final del policía que en este caso no conocemos, ¿sí? Y esa es la variable que tenemos que hallar, ¿ok? Entonces ya tengo graficado acá tanto mi situación inicial como mi situación final. Ahora lo que tengo que hacer acá es aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, acá más abajo, como segundo punto, voy a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Conservación de la cantidad de movimiento. Tal ecuación me indica que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que dibujar o qué tengo que escribir en mi situación inicial? Tengo que escribir la cantidad de movimiento de mi sistema. En este caso, mi sistema está conformada tanto por el policía como por la bala. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial es igual a ¿qué? A la masa del policía por la velocidad inicial del policía
más, ¿sí? Más la masa de la bala multiplicado por la velocidad inicial de la bala, ¿sí? Es igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? ¿Qué pasa en acá? Debo también dibujar, escribir los términos de la cantidad de movimiento final. En otras palabras, la masa del policía, ¿sí? Multiplicado por la velocidad final del policía. Más, ¿no? O menos, eso lo vamos a ver ahora y lo voy a explicar. La masa de la bala multiplicada por la velocidad final de la bala, ¿sí? Ahora aquí es en donde se juega el sentido o el signo de la cantidad de movimiento, ¿ok? En mi situación inicial yo he puesto directamente el signo positivo porque ambos objetos, o en este caso el policía y la bala, no tienen movimiento alguno, ¿sí? Por lo tanto, el signo acá directamente lo he puesto positivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Inicial. Masa del policía multiplicado por la velocidad inicial del policía. Masa de la bala multiplicado por la velocidad inicial de la bala. Como las velocidades iniciales de ambos objetos es nulo, o en otras palabras es cero, la conservación de cantidad de movimiento en la situación inicial prácticamente es cero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con mi situación final? Acá la cantidad de movimiento final del policía, en este caso, es negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el policía, nosotros suponemos que luego de haber sido disparado la bala, se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Y habíamos indicado que si el objeto se mueve hacia la izquierda, el signo de la cantidad de movimiento es negativo, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de movimiento final del policía, en este caso, es negativo, ¿sí? ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento de la bala? La bala se mueve hacia la derecha, ¿no? Luego de haber sido disparado. Entonces ya habíamos indicado que la cantidad de movimiento es positivo cuando el objeto se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, el signo de la cantidad de movimiento de la bala, en este caso, es positivo, ¿sí? Muy importante para resolver problemas. Ojo, debemos considerar, ¿no?, el signo dependiendo de en qué sentido se esté moviendo el objeto que estamos estudiando, o en este caso, el policía y la bala, ¿sí? Signo negativo y signo positivo respectivamente, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya tengo resuelto mi problema. Solamente tengo que reemplazar acá. Toda esta situación inicial prácticamente es cero y esto es igual a menos masa del policía multiplicado por la velocidad final del policía más masa de la bala multiplicado por la velocidad final de la bala. ¿Qué es lo que me pide el problema? Tengo que hallar la velocidad final del policía, ¿sí? Acá yo ya tengo la masa del policía, tengo la masa de la bala y también tengo la velocidad final de la bala. Por lo tanto, despejando la velocidad final del policía, tengo que, lo voy a escribir acá, la velocidad final del policía, en otras palabras, es igual a masa de la bala dividido entre la masa del policía multiplicado por la velocidad final de la bala, ¿sí? Reemplazando datos tengo que la masa de la bala es igual a 8 gramos, ¿sí? 8 gramos o 8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ojo con el sistema de unidades con el que estamos trabajando, ¿ok? Es igual a 8 por 10 a la menos 3, dividido entre la masa del policía. La masa del policía es igual a 75 kilogramos, ¿sí? Dividido entre 75 numéricamente, ¿sí? Multiplicado por la velocidad final de la bala, que vale 360 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad final del policía, ¿sí?, es igual a, reemplazando datos en la calculadora, 8 por 10 a la menos 3 multiplicado por 360 y dividido entre 75. Tengo un valor numérico de 0,0384 metros sobre segundo, ¿sí? 0,0384 metros sobre segundo, ¿sí? Y este sería la respuesta de mi problema. La respuesta es esa. Quiere decir que una vez que el policía dispara la bala, obviamente el policía se mueve, pero se mueve muy lento, ¿sí?
Hay un movimiento, sí, pero el movimiento en este caso es muy lento. Ahora acá, ¿qué pasa si es que yo no hubiera considerado el signo y simplemente hubiera puesto todos los términos positivos, ¿sí? En este caso, el resultado me hubiera salido negativo, ¿sí? Me hubiera salido negativo si es que hubiese considerado este término positivo, ¿sí? El signo negativo solamente me indica, ¿no?, que yo he interpretado mal el sentido en la cual se iba a mover el policía, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en este caso ya aplicado al problema como tal o a la respuesta como tal, si esta respuesta me hubiese salido negativo, ¿sí? Quiere decir que el policía realmente se está moviendo hacia la derecha y no hacia la izquierda. Si es que el resultado en este caso me hubiera salido negativo, ¿ok? Pero como el resultado en este caso me ha salido positivo, quiere decir que el movimiento del policía es correcto, ¿no? La suposición que hemos hecho es correcta, ¿no? Que luego de haber sido disparado la bala, el policía se mueve hacia la izquierda, ¿ok? Así que tiene mucha importancia el signo con el cual tenemos que interpretar tanto mi situación inicial como mi situación final, dependiendo del tipo de problema que estemos realizando, ¿ok? Ojo que este ejercicio ha sido muy sencillo, ¿sí? Y solamente lo hemos hecho para explicar lo que significa la variable de la cantidad de movimiento, ¿ok?